Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Estoy súper emocionado de traerles hoy un tema que se ha estado generando muchísima conversación y sobre todo, mucha especulación en el mundo del entretenimiento. Vamos a sumergirnos de lleno en las últimas noticias y desmentir algunos rumores que han estado circulando con fuerza. Hoy vamos a hablar de Ander Erzel y, para ser más precisos, vamos a abordar directamente esos rumores que sugieren que Kerem Bürsin podría estar fuera de escena en lo que respecta a ella. Así que si eres fan de estas dos estrellas turcas, o simplemente te encanta estar al día con todo lo que pasa en el espectáculo, quédate conmigo hasta el final porque esto te va a interesar. Y antes de empezar, si todavía no lo has hecho, te invito a que aprietes ese botón rojo de suscribirte y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Así nos ayudas un montón a seguir creando contenido para ustedes. Bueno, como les decía, el mundo del espectáculo, y en particular el de las celebridades turcas, a menudo está plagado de rumores, especulaciones y noticias que a veces son difíciles de verificar. Y en este caso, la supuesta separación o distanciamiento entre Ander Erzel y Kerem Bürsin ha sido un tema candente. Han sido una de las parejas más queridas y seguidas, tanto en Turquía como internacionalmente, gracias a su química innegable en pantalla y, por supuesto, a su relación que cautivó a millones. Por eso cualquier indicio, por pequeño que sea, de que algo no va bien, se magnifica y se convierte en noticia. La industria del entretenimiento, por su propia naturaleza, se alimenta de la atención del público, y la vida personal de sus figuras más prominentes es, sin duda, un imán para la curiosidad. Ander Erzel y Kerem Bürsin, catapultados a la fama global por su icónica interpretación en Sen Kalkam, no son la excepción. Su relación en la vida real se convirtió en una extensión natural de la química que desbordaban en la ficción, generando una legión de seguidores que no solo admiraban su talento sino que también seguían con fervor cada paso de su vida amorosa. Esta conexión tan profunda entre el público y la pareja elevó las expectativas y, consecuentemente, la repercusión de cualquier sombra de duda sobre su relación. Los rumores han surgido de diversas fuentes, algunas más fiables que otras, pero lo cierto es que la falta de apariciones públicas conjuntas recientes y ciertos comentarios interpretados de forma ambigua han alimentado esta narrativa. Se ha hablado de distanciamiento, de diferentes caminos en sus carreras, e incluso de posibles nuevas relaciones. Y la verdad es que cuando dos personas tan populares toman caminos diferentes en sus carreras o simplemente no comparten tantos momentos públicos, la imaginación de los fans y de los medios empieza a volar. La ausencia en eventos sociales, la pausa en la publicación de fotografías juntos en redes sociales, o incluso el simple hecho de que uno siga a otro en Instagram y el otro no, pueden ser suficientes chispas para encender el fuego de la especulación. En la era digital, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla para la información y la desinformación. Lo que antes requería de una filtración de un insider, o de un reportero de chismes, ahora pueden hacer de un simple like, o de la omisión de un follow. Los seguidores, con el poder de la observación constante, se convierten en detectives virtuales, analizando cada detalle, cada gesto, cada ausencia. Y en el caso de Ander y Kerem, esta vigilancia se ha intensificado a niveles extraordinarios. La narrativa de una posible ruptura se ha tejido con hilos de ausencias, de viajes por separado, de comentarios interpretados como sutiles indicios de distancia. Sin embargo, es crucial recordar que en el mundo de la fama, la información que llega al público a menudo está filtrada, malinterpretada o directamente fabricada. Las redes sociales son un arma de doble filo, nos conectan directamente con nuestros ídolos, pero también abren la puerta a la desinformación y a la creación de expectativas poco realistas. Y en el caso de Ander y Kerem, sus seguidores están muy pendientes de cada detalle. La línea entre la observación respetuosa y la invasión de la privacidad se vuelve peligrosamente delgada, y a menudo, las especulaciones se basan más en deseos y expectativas que en hechos concretos. La verdad es que la industria del entretenimiento vive del drama, y las rupturas de parejas famosas son un plato fuerte que atrae clics y genera engagement. Es por eso que los rumores, una vez sembrados, tienden a florecer y a ser alimentados por diversas fuentes que buscan capitalizar la atención del público. La falta de confirmación directa por parte de los involucrados deja un vacío que la especulación se encarga de llenar, a menudo con las teorías más dramáticas o sensacionalistas. La buena noticia y el motivo principal por el que hemos decidido abordar este tema hoy, es que Ander Erzel ha salido a desmentir de manera contundente estos rumores. Sí han oído bien.
La propia actriz ha querido poner fin a la especulación y aclarar la situación. Y esto es algo que honestamente agradecemos muchísimo, porque tanta incertidumbre puede ser agotadora, tanto para los artistas como para nosotros, sus seguidores. Cuando una noticia genera tanta conmoción, el desmentido directo, especialmente cuando proviene de la fuente principal, se convierte en un bálsamo para la tranquilidad de muchos. Según las informaciones que nos han llegado, Anne Ercel fue preguntada directamente por los medios de comunicación sobre estos rumores de distanciamiento o separación con Kerem Bürsin. Y su respuesta fue clara y directa. No hubo titubeos, no hubo evasivas. Afirmó que no hay nada de cierto en esas especulaciones y que tanto ella como Kerem están bien. Las palabras exactas que se le atribuyen, y que han sido recogidas por varios medios turcos de prestigio, son contundentes. Ella habría dicho algo así como, no hay tal cosa. Todo está bien entre nosotros, o una frase similar que disipa cualquier duda. Esta declaración, que ha sido difundida ampliamente, marca un punto de inflexión en la narrativa que se había estado construyendo. Es importante destacar que en muchas ocasiones, las celebridades prefieren mantener su vida privada al margen del escrutinio público, lo cual es completamente entendible. Su vida no pertenece al dominio público, y tienen el derecho inherente a proteger su intimidad. Sin embargo, cuando los rumores son tan persistentes y afectan a la imagen pública de una relación que ha sido tan querida, un desmentido directo es la mejor manera de proteger su espacio y su paz. Y Anne ha optado por esa transparencia, lo cual es un gesto que valoramos profundamente. Elegir la comunicación directa es un acto de valentía en un mundo donde el silencio a menudo se interpreta como confirmación. Ahora bien, ¿qué significa este desmentido para la relación entre Anne Ercel y Kerem Bürsin? En primer lugar, significa que al menos por ahora, los rumores de una ruptura o de un distanciamiento significativo no tienen fundamento. Esto no significa necesariamente que estén juntos como pareja en este preciso instante, porque las relaciones pueden evolucionar y las personas pueden tomarse diferentes rumbos sin que eso implique un final dramático. Lo que sí significa es que la narrativa de que Kerem está fuera de escena, en la vida de Anne, al menos en un sentido negativo o de distanciamiento forzado, ha sido desmentida por ella misma. Podríamos interpretar que si bien su relación de pareja puede haber llegado a su fin o estar en un punto diferente, la amistad y el respeto mutuo persisten. Es muy común que después de haber compartido tanto y haber vivido una relación intensa, las personas mantengan un vínculo fuerte, aunque ya no sea romántico. Y en el caso de Anne y Kerem, su conexión profesional y personal era tan evidente que sería difícil imaginar que desapareciera por completo. Ambos son profesionales dedicados y seguramente entienden la importancia de mantener una buena relación, especialmente si vuelven a coincidir en futuros proyectos. La madurez en las relaciones, incluso después de un posible fin romántico, es un aspecto admirable que muchas parejas famosas intentan cultivar. Además, este desmentido podría ser una forma de Anne de proteger no solo su relación con Kerem, sino también la percepción pública de ambos. Cuando una pareja rompe, a menudo hay presiones y juicios por parte del público. Al desmentir la separación, Anne podría estar buscando evitar ese tipo de escrutinio innecesario y permitir que las cosas sigan su curso natural, sea cual sea ese curso. Proteger la propia imagen y la del otro de las narrativas negativas es una estrategia inteligente en el mundo del espectáculo. Es fascinante observar cómo se manejan las relaciones en el mundo de la fama. Por un lado, los fans quieren saberlo todo, quieren ver a sus parejas favoritas juntas para siempre. Por otro lado, los artistas tienen derecho a su privacidad y a vivir sus vidas como mejor les parezca. Y a veces la línea entre lo público y lo privado se vuelve muy difusa. La dicotomía entre la necesidad de transparencia y el derecho a la intimidad es un equilibrio constante que las celebridades deben navegar. En este caso, el hecho de que Anne haya sido tan directa podría indicar que los rumores le han afectado o que simplemente ha sentido la necesidad de poner fin a la especulación para recuperar un poco de tranquilidad. Y eso es perfectamente válido. El impacto emocional de una constante ola de rumores y especulaciones puede ser considerable, y buscar un respiro es un acto de autocuidado necesario. ¿Qué podemos aprender de esto? Creo que es un recordatorio importante de que no debemos dar por sentado todo lo que leemos o escuchamos, especialmente en redes sociales. La especulación puede ser entretenida, pero también puede ser hiriente y perjudicial. Y cuando se trata de la vida personal de las personas, es mejor esperar a tener información confirmada o, en este caso, un desmentido directo de la persona involucrada.
La prudencia y el pensamiento crítico son herramientas esenciales en la era de la sobreinformación. Las carreras de Andy Ercel y Kerem Bürsin son impresionantes por sí solas. Ambos son actores increíblemente talentosos con una base de fans leal y en constante crecimiento. Hande, con su belleza, carisma y talento actoral, ha conquistado no solo Turquía sino también mercados internacionales. Su participación en series como Sen Kalkam la catapultó a la fama mundial, y desde entonces ha seguido cosechando éxitos. Por otro lado, Kerem Bürsin es un actor con una gran proyección, conocido por su trabajo en diversas producciones y admirado por su dedicación y profesionalismo. La solidez de sus carreras individuales es un pilar fundamental que les permite capear cualquier tormenta mediática. Que ambos hayan formado una pareja tan popular fue, en parte, un reflejo de la química que compartían en pantalla, y que luego traspasó a la vida real. Esa conexión genuina es lo que cautivó a tantos. Y por eso, cuando se especula sobre un posible distanciamiento, la preocupación de los fans es comprensible. La empatía hacia los personajes y hacia las personas que los interpretan genera un vínculo emocional que hace que sus vidas privadas también importen a los seguidores. Pero, como decíamos, Hande ha querido poner punto final a esa especulación. Su desmentido nos da una visión más clara y nos permite dejar de lado las conjeturas. Lo más importante es que ella ha confirmado que la situación está bien, lo cual, sinceramente, es un alivio para muchos. La tranquilidad que un desmentido oficial puede aportar a una base de fans ansiosa es invaluable. Este tipo de noticias nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la comunicación y la transparencia, hasta donde sea posible, en la vida pública de las celebridades. Un simple comentario, una declaración oficial, puede cambiar la percepción de miles de personas y detener un ciclo de rumores que puede ser agotador. La honestidad, aunque sea selectiva, tiene un gran poder para mitigar el daño de la desinformación. Así que, en resumen, mis queridos amigos, la noticia principal de hoy es que Hande Ercel ha desmentido de manera categórica los rumores que sugerían que Kerem Bürsin estaba fuera de escena en su vida o que su relación había terminado. Ella misma ha confirmado que todo está bien entre ellos, poniendo fin a la especulación y a las conjeturas que han circulado en las últimas semanas. Esto, sin duda, es una excelente noticia para sus fans, que se alegran de saber que la conexión entre estas dos queridas estrellas sigue intacta, al menos en términos de buena relación y respeto mutuo. La simplicidad de la afirmación, todo está bien, puede ser el mensaje más poderoso contra la complejidad de los rumores. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta información les haya resultado esclarecedora e interesante. Es importante recordar siempre que detrás de las pantallas y de los personajes, hay personas reales con sus propias vidas y sus propios procesos. Agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo a ver este vídeo y a acompañarme en esta noticia. La empatía y la comprensión son fundamentales cuando hablamos de la vida de personas públicas, y recordar su humanidad es crucial. Ahora me encantaría saber su opinión sobre todo esto. ¿Qué piensan de los rumores que circulan sobre las celebridades? ¿Les sorprendió el desmentido de Hande? ¿Tenían alguna teoría al respecto? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. La conversación con la audiencia es lo que nutre a la comunidad y genera un espacio de intercambio de ideas. Y si les gustó este vídeo, no olviden dejarme un buen asterisco me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a poder traerles más contenido de calidad. Gracias de nuevo por su apoyo, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.